Dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Gloria al Señor. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Padre, le damos gracias, le damos a usted la gloria y la honra y la alabanza por su bendita palabra, mi Dios eterno, que es medicina para nosotros, Señor. Su palabra bendita, mi Dios amado, que nos habla de las promesas que usted tiene para nosotros, Señor, que nos habla de las maravillas que usted hizo en este mundo y que aún sigue haciendo, Padre, pero que a veces no la vemos por nuestra falta de fe, Padre Santo. Le rogamos que sea usted hablando a nuestra vida y que sea usted, mi Dios amado, dándonos sabiduría, Señor eterno, para aprender de su palabra y no solamente aprender y quedarse así, sino que ser hacedores de ella, mi Rey. Le damos a usted la gloria y la honra, Padre. Le rogamos que sea usted hablando a nuestras vidas y no yo, Señor amado, sino sea usted hablando a través de nuestros labios, mi Dios. Gracias, Señor. Le damos a usted la gloria y la honra. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano. Maravilloso es el Señor. Ya este pasaje, usted sabe que ya todo lo hemos leído muchas veces y hemos oído hablar acerca de estos hombres que tenían fe, ¿verdad? Nada más que esa fe les alcanzaba, pero tenían que llegar a donde estaba el Señor. Imagínense la maravilla que nosotros tenemos al Señor con nosotros siempre. No tenemos que ir a un lugar determinado y decir allí está Él y allí es donde puede ocurrir el milagro, porque le tenemos con nosotros. O sea, esa bendición tan grande ellos no la tenían. Tenían que llegar, imagínense, donde estaba el lugar para poder recibir el milagro, para poder recibir ese deseo que tenían. Imagínense si estos estaban ansiosos porque este paralítico fuera sanado. Imagínense el paralítico, porque él no se podía mover, él no podía llegar a donde estaba el maestro, ni tampoco podía buscarle, porque la palabra de Dios dice que era paralítico, no podía caminar. Entonces estos hombres le llevaron allá y cuando vieron, yo creo que nosotros al ver en la multitud y ver, ¿verdad? Allí no podemos entrar, regresémonos mejor. Este hombre, si lo metemos a esa multitud, se va a ahogar. Y eso hubiésemos dicho nosotros, ¿verdad? Porque nosotros a veces podemos andar enfermos y nos hace el llamado que pasemos aquí al frente, ¿verdad?, a recibir sanidad. Y sabemos que andamos enfermos y no pasamos. No pasamos porque a veces o no tenemos fe o decimos, pero ¿qué puede hacer este por mí? Y no nos acordamos que el que hace es el Señor. Pero como somos humanos y a veces estamos pensando que el que está al frente es el que va a hacer, no nos acordamos de las promesas del Señor. Gloria a Jesús. Entonces, pero estos no los detuvo la multitud. Y ellos buscaban, y yo me pongo a pensar y digo, estos se pusieron a pensar y a decir cómo vamos a hacer para que este hombre reciba la sanidad. Porque la meta de ellos era esa. Me imagino que desde que lo fueron a sacar a su casa le dijeron, te vamos a llevar donde vas a ser sano, donde vas a poder caminar. Entonces, y el hombre me imagino que accedió. ¿Quién no va a querer, verdad, recibir un milagro sabiendo la necesidad? Alguien que está ciego, alguien que está paralítico, alguien que tiene una enfermedad crónica, que le digan, vamos a tal lugar y vas a recibir sanidad. ¿Quién no va a querer ir?
¿verdad? Y máximamente él, que se estaban ofreciendo ellos a llevarlo. Entonces este hombre iba también pensando en su sanidad. Y estos hombres se dispusieron a llevarlo, ¿verdad? No sé si nosotros nos disponemos a veces no queremos ir a visitar a un enfermo. Gloria a Cristo. ¿Verdad? Muchas veces decimos, ¿por qué vaya otro? Alguien va a ir, el Señor va a poner quién y lo va a llevar. Pero no damos un paso, no tomamos la iniciativa, hermano. O sea, el milagro el Señor lo tiene que hacer en nosotros bien grande. Primero, para que tomemos la iniciativa, imagínense, porque eso a nosotros nos cuesta. Entonces el Señor tiene que ponernos a nosotros eso para que podamos hacerlo. Pero gloria a Dios por estos hombres de los cuales se ha escrito en la palabra del Señor, que tuvieron fe. Y estos que llevaban a este paralítico, al llegar a esa casa donde el Señor estaba, no se les ocurrió más otra cosa que entrar por el techo, imagínense. Gloria a Dios. ¿Usted cree que usted hubiera pensado en eso? Tal vez hubiese pensado, pero hubiera visto lo difícil. Porque eso es lo que nosotros nunca vemos el milagro que el Señor va a hacer, sino que siempre vemos los obstáculos. Sí, vemos lo difícil que se puede hacer. Y entonces eso nos detiene. Y el Señor no nos manda a que a nosotros, acuérdense que desde que nos trajo a Él, nos puso fe en nuestros corazones, porque desde el momento que creímos fue por fe. Gloria a Dios. Por fe que creímos en el Señor y venimos a sus pies. Tuvimos fe que Él nos iba a perdonar, ¿verdad? Entonces, pero a veces yo creo que es como le digo, que no tomamos la iniciativa. Pero estos hombres dijeron, vamos a llevarlo, y no les bastó con llevarlo. Pudieron haber pensado en esperar que el maestro saliera, ¿verdad? Yo hubiese pensado, hubiera dicho, no, pues aquí me voy a quedar esperando hasta que termine allí el culto y él salga, entonces quiero esperar para que sane el paralítico. ¿No hubiera pensado usted lo mismo? Eso era más fácil, esperar que él saliera, pero ellos no, ellos sabían que allí estaba ocurriendo un milagro, y si ellos dijeron, esto es ahora. Gloria a Jesús. Ahora es cuando podemos hacerlo y ayudarle a este hombre a que reciba su sanidad. Entonces ellos se subieron al techo, imagínense, tuvieron que abrir. No les fue tan fácil. Porque alguien que cuando usted carga, ¿verdad? A alguien que está enfermo pesa más. Pesa mucho más a que vaya medio detenido, ¿verdad? Pero estos hombres, imagínense, idearon ponerle, me imagino, en el lecho donde lo llevaban, ponerle lazos para poder bajarlo. Pues no creo que iban a intentar a tirarlo, ¿verdad? No, imagínense que cómo esto, eso es lo que yo me imagino, que con lazos tuvieron que bajarlo y lo pusieron, dice, en el centro de la casa para que allí recibiera sanidad. Entonces, pero usted ve que ahí dice, vamos a leer nuevamente, dice, aconteció un día, dice, que él estaba enseñando y estaban sentados ahí los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, les dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Gloria al Señor. Pero así como los fariseos y nosotros siempre estamos dudando, ¿verdad? Y a veces no solo dudando, sino juzgando. Muchas veces juzgamos a los demás. Y no solo a los demás, sino a veces al que predica le juzgamos. Y decimos, pero ¿cómo está diciendo eso? ¿O cómo puede hacer eso?
Amén. Entonces, pero asimismo, los fariseos estaban allí. Ya oyó ahí que al principio que ahí estaban muchos fariseos y doctores de la ley, que siempre andaban donde estaba Jesús. No porque les gustaba la palabra de Jesús, sino solamente para juzgarlo. Siempre estaban ahí, porque como ellos querían saber qué era lo que hablaba, qué era lo que decía, pero su corazón estaba endurecido, porque si no, ellos mismos se hubiesen convertido también. Sí, amén. Los Gloria a Dios. corazones de los que están hoy en día son más dóciles, fíjense. Porque muchos han llegado a veces a escuchar palabras de Dios para juzgar al predicador, y allí el Señor ha hecho la obra y han sido libertados. Amén. Pero estos no, estos eran fuertes, porque como ellos se creían al conocimiento que ellos tenían, entonces ellos eran, nomás estaban ahí para juzgar al maestro, para juzgar lo que hacía, y no solo le juzgaban lo que hacía, sino que todo el tiempo decían que no tenía que hacerlo, o por qué hace esto, y quién le ha dado la autoridad. Así muchas veces nosotros decimos del que está aquí arriba predicando, Sí, amén. ¿verdad? ¿Quién me ha dicho que él puede decir eso? ¿Verdad? ¿Quién me ha dicho que él tiene la autoridad para hacer y decir esas cosas? Y no sabemos que a veces quien pone lo que dicen en su boca es el Señor, Amén. porque algo tiene que decirnos a nosotros, pero nosotros siempre salimos juzgando aún de cualquier palabra que el Señor trae a nuestra vida. Gloria a Dios. Entonces los fariseos y los doctores de la ley empezaron a juzgar al Señor. Si usted lee en el versículo 21, se da cuenta que ellos empezaron allí a murmurar. Dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, dice, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pero como él era Dios, él era el Hijo de Dios, entonces él era Dios. Él podía perdonar los pecados, pero como en el corazón duro y mente dura que ellos tenían, no creían. No les cabía que él era el Hijo de Dios, el que había venido para salvar y perdonar pecados y sanar, a libertar, porque eso es lo que él anduvo haciendo. Gloria a Dios. Dice que Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, porque ellos no lo dijeron en voz alta, hermano, así como nosotros tampoco lo decimos en voz alta, nosotros lo pensamos, lo decimos en voz alta hasta que estamos afuera. Amén. Dele. Nosotros hasta que estamos afuera lo decimos en voz alta, ¿verdad? Y porque ya no nos aguantamos, por eso le decimos, ¿verdad? Entonces ya llegando afuera sí explotamos y decimos, wow, pero ¿qué es lo que dijo y por qué lo dijo? Y por mí lo dijo. ¿Verdad? Lo bueno que reconocemos que por nosotros, ¿verdad? Amén. Por lo menos el Señor sabe que reconocemos que por nosotros se dicen las cosas. Entonces eso es bueno. Lo malo es que murmuremos. Pero entonces estos estaban murmurando en su mente, usted sabe. Pero como el Señor todo lo sabe. Dice Gloria que a antes Dios. de que nosotros abramos la boca, ya el Señor sabe qué es lo que vamos a decir. Amén. Y eso se nos olvida a nosotros. A veces cuando ya hemos dicho las cosas nos acordamos que el Señor está pendiente de nosotros y que nos escucha. Y no solo nos escucha, sino hasta lo que pensamos. Entonces el Señor les dijo, dice, les dijo, ¿qué caminás en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Él les hizo la pregunta, imagínense. Como quien dice, y ellos ni aún así se daban cuenta de su error, que ni siquiera habían abierto la boca y el Señor les hacía las preguntas de lo que ellos estaban pensando. Sí, amén. Les dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O toma tu lecho y anda. Porque como ellos decían que quién era él, si solo Dios podía perdonar pecados. Pero como acuérdense que cuando el Señor a usted le sana,
le sana y le perdona. Amén. Amén. Entonces, muchos, usted sabe que han venido al Señor y han sido sanados y allí mismo se han convertido a la vez. Entonces el Señor les ha sanado y les ha salvado. Gloria a Dios. Pero muchas veces nosotros también eso lo juzgamos. Somos bien tremendos para juzgar y no nos acordamos que el que salva es Cristo, no nosotros, ni los hechos de cada quien. Porque a veces juzgamos a las personas a como les vemos o como nosotros pensamos que somos. Gloria Y a veces no es así, no es como nosotros pensamos. Porque yo puedo pensar que usted es así de esta manera y de esta otra, pero Dios es el que le conoce. Sí, amén. Dios es el que sabe lo que usted piensa o lo que usted siente. Gloria a Jesús. Entonces, estos criticaban al Señor porque Él perdonaba pecados y sanaba. Entonces, pero el Señor les dijo que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda. Pues para que sepáis, les dijo, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Gloria al Señor. No le dijo otra cosa, ¿verdad? No le dijo arrepiéntete acá. Gloria a No Cristo. le dijo arrepiéntete, ¿verdad? Porque ya le había perdonado. Él le perdonó antes de que se arrepintiera el hombre. Sí, amén. Gloria al Señor. Pero nosotros muchas veces queremos que la persona que viene a pedir sanidad, una oración para sanar, queremos que le convierta primero y después que pida. ¿Sí o no? ¿Verdad? No hemos cometido ese error ya nosotros. Muchas veces. Lo hemos cometido. Lo hemos cometido y le hemos dicho, primero conviértase y después pídale al Señor que le sane. Sí, amén. Y no nos acordamos que la palabra del Señor dice que el que no cree, dice, por su palabra, por sus hechos creerá. Entonces, pero a nosotros todos se nos olvida, somos olvidadizos, hermanos, de la palabra del Gloria a Señor. Dios. Y por eso es que juzgamos de esa manera. Gloria a Porque no nos Cristo. acordamos en el momento lo que la palabra de Dios dice. Entonces, estos estaban buscando la sanidad para este hombre, el hombre la recibió. Y no solo eso, sino que el Señor también los sacó de la duda a los fariseos y les dijo también que él podía hacerlo. ¿Cuántas veces usted sabe que el Señor hizo sanidades y él estaba en ellos solamente para juzgarle? Sí, amén. Cuando el hijo de Jairo, imagínense, llegó el otro a decirle que ya no molestara al maestro, porque su hijo ya había muerto. El Señor le dijo, tu hijo vive. Sí, amén. El Señor le dijo, tu hijo vive. Entonces, pero ellos le estaban diciendo que ya no le molestaba, ya como quien dice, ya que venís a hacer o que venís a pedir. Si ya él ya no tiene salvación, ya está afuera, pero el hombre tenía fe. Gloria Por a eso Dios. había venido a buscar al Señor. Porque sabía que el Señor podía hacer la obra. Entonces, y así como ese que se acercó y le dijo, ¿usted sabe que ese que se acercó? Ese no creía que el Señor podía sanar al hijo de Jairo. Porque si él hubiese creído, se hubiera callado la boca aunque le hubiesen mandado a ese. Y hubiera dejado que él siguiera ahí pidiéndole que fuera. Pero no le dijo, no molestes al maestro. Porque aún sus discípulos andando con él no creían, aún viendo los milagros que veían. Sí, amén. Entonces, sus discípulos, ¿y qué somos nosotros? También somos discípulos del Señor y no creemos a veces lo que el Señor puede hacer en otro Gloria a o puede Jesús. hacer en nosotros. Amén. Mira, hermano, solo nosotros somos un milagro andando. Gloria a Dios. Somos un milagro andando porque nosotros no creíamos en la palabra del Señor. Amén. Nosotros creíamos que siendo verdad intelectuales es que podíamos nosotros ser felices. Gloria. Pero la vida no da felicidad. Acuérdense que este mundo, todo el gozo es pasajero. Solo el gozo que el Señor da es el que nosotros podemos vivir confiados. Porque usted ya tiene paz, ¿verdad? Amén. Usted vive tranquilo porque tiene la paz del Señor. Gloria a Entonces, Cristo.
Solo lo que nos falta es eso, hermano, echar a andar nuestra fe, echar a andar en lo que el Señor nos ha dado y confiar y creer que Él puede hacer, porque eso es lo que sucede. ¿Cuántos creen que aquí pueden venir las almas y pueden salvarse y pueden recibir sanidad? Porque yo creo que el Señor lo puede hacer, porque no lo va a hacer el pastor, no lo van a hacer los diáconos, sino que quien lo va a hacer es el Señor, pero nosotros muchas veces no creemos. ¿Verdad que nos falta la confianza en nosotros y en el Señor? Y miren, no es malo que desconfíe de usted mismo, pero del Señor, que todo lo ha hecho. Nada hicimos nosotros, Él lo hizo todo por nosotros. Sí, amén. Él no solo nos salvó, sino que también nos sanó. Usted sabe que a veces, ¿por qué usted no pide un milagro? Porque no tiene necesidad y el Señor lo tiene sano. Sí, amén. Tantas personas, usted ve allá afuera cuánta gente sufre de enfermedades diferentes. Sí, amén. Y nosotros, el Señor es nuestro sanador. Gloria a Dios. Él es nuestro médico por excelencia. Por eso es que usted ve que nosotros a veces ni siquiera testificamos de lo que el Señor hace en nuestra vida. Cada día que nos levantamos ya es un milagro que el Señor nos permitió. Amén. ¿Cuántos solo se acuestan y ya no se levantan, hermano? Sí, amén. Imagínense a este hombre paralítico. Me imagino que este hombre ya estaba decepcionado de su vida. Posible que mejor deseaba la muerte. Sí, amén. Como muchos hoy en día que se encuentran enfermos y lo que desean mejor es morir de un solo. Muchos desean la muerte, hermano. Y la desean no acordándose, porque muchos no están con el Señor, no están en el Evangelio. Y desean la muerte y no saben que lo que están deseando no es correcto, porque todavía no le han entregado su vida al Señor. Y si mueren en esa condición, usted sabe que no alcanzan la salvación que el Señor tiene gratuitamente para ellos. Entonces, pero a veces habemos personas que sabemos de personas enfermas y no les hablamos del Señor. Amén, ¿verdad? Ni siquiera les hablamos del Señor y menos, imagínense, los vamos a llevar a la iglesia. A decirles allá el Señor puede hacer algo por ustedes. Gloria a Cristo. Porque no tenemos confianza, no creemos que el Señor pueda hacer la obra ahí en el altar, hermano. Sí, es verdad. No creemos que al venir el Señor puede sanar a las personas. Por eso no les invitamos, ¿verdad? Gloria a Dios. Por lo mismo no les decimos, mira, el Señor puede sanarte, el Señor puede hacer la obra en ti. Pero estos iban confiando en que el Señor le iba a salvar al hombre, que lo iba a levantar de ese lecho. Gloria a Cristo. Estaba confiando. Imagínense cada uno de los que llegaban también allá, cuando llegaban a las aguas allá al pozo de Betesda. El que iba para allá iba confiando en que al movimiento de las aguas, que el ángel movía las aguas, podía recibir la sanidad. Imagínense aquel hombre también que era paralítico, que estaba también ahí esperando el movimiento de las aguas, pero el hombre no tenía quien lo entrara, pero seguía ahí esperando afuera. Gloria a Dios. Tenía la confianza en que el Señor lo podía hacer. Imagínense, el movimiento de unas aguas que antes el Señor hacía la obra, o sea, de esa manera. De maneras así, pero ya cuando Él vino, imagínense, muchos creyeron por lo que vieron. Y otros viendo tampoco creyeron. Amén. Imagínense qué pasaría si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo. Sería que nos hubiésemos salvado, ¿no? Gloria a Jesús. Miren, nosotros hemos tenido corazones bien duros. Yo no creo que en ese tiempo nos hubiésemos salvado, porque no hubiésemos creído tampoco. Es verdad. Y a mí cuando a mí me hablaban de los evangélicos, no más que nunca me hablaba alguien que supiera, ¿verdad?, del evangelio, que me estuviera invitando, sino que entre compañeras hablábamos de los evangélicos, sin conocerles ni nada. Hablábamos que era una ignorancia, que eso no tenían nada que hacer. ¿Verdad? Pero no les conocíamos, porque algunas compañeras que teníamos tampoco nos hablaban del evangelio. Las que eran cristianas no nos hablaban del evangelio, no nos invitaban a la iglesia. En aquel entonces no se predicaba como ahora.
porque la gente tenía temor de hablarle a los demás por lo mismo, porque les tildaban de ignorantes. No era tanto porque no nos querían hablar del Evangelio, sino por eso, porque sabían que a veces nosotros éramos, así como ahora hay el bullying, ¿verdad? Nosotros éramos terribles en esa manera. Eso siempre ha existido, no quedan las niñas que solo ahora, y eso viene desde este tiempo. Gloria a Dios. Desde allá viene, desde el principio de los siglos, que hay personas que siempre se han burlado de los demás. Entonces, nosotros nos burlábamos de los evangélicos. Por eso no, pero cuando venimos al Señor, gracias al Señor por su misericordia, porque Él tuvo compasión de nuestra vida, por eso es que ahora podemos decir que somos hijos de Dios. De lo contrario, saber a dónde andaríamos. Entonces, estos fariseos no tenían tanta diferencia a nosotros, hermanos. Pero nosotros todavía tenemos esperanza. Gloria a Nosotros Dios. podemos cambiar eso. Nosotros podemos ser diferentes. Yo no sé si usted no tiene una parálisis física, pues no sabemos de dónde estamos paralíticos. Amén. De algún lugar estamos paralíticos. Entonces, por eso el Señor quiere que nosotros, usted sabe, recibamos esa sanidad. Entonces yo no sé qué es lo que usted le está pidiendo al Señor. Porque yo podría decir, aquí no hay nadie que le pida algo al Señor, yo podría pensar así. Pero posiblemente no sea así. Alguien tal vez está pidiendo un milagro. Tiene una necesidad. Pero a veces tenemos una necesidad y confiamos, pero no confiamos en pasar al frente. No confiamos en los que están al frente y los que nos hablan del Señor. Muchas veces aquí los hermanos que predican dicen, si usted tiene fe que el Señor le puede sanar, pasa. Pero no pasamos. Gloria al Señor. No pasamos, hermano. Tenemos fe que nosotros, ¿verdad? Solo nosotros, ¿verdad? Con el Señor, y no creemos que alguien que ore por nosotros, el Señor puede hacer la obra. Y muchos también nos dicen, mire, yo oro por usted porque tampoco confían en que usted puede hacer, porque no se acuerda que el que hace es el Señor. Hay que diferente. Mira, hermano, es que estamos fallando en muchos aspectos. Porque no solo en que nos falte la fe, sino que tampoco echamos a andar la palabra del Señor. Porque cuando nosotros ponemos la mano sobre alguien, no es nosotros que vamos a hacer la obra. Quien hace la obra es el que nos salvó a nosotros. Ese es el que puede salvar a los demás, sanar a los demás. Nosotros no podemos hacer nada. Nosotros siervos inútiles somos. Nada, si nosotros movemos una mano por la misericordia del Señor, hermano. Y necesitamos de Él. Somos necesitados del Señor. Y por eso es que Él nos ayuda siempre. Él es el que está con nosotros cada día. Pero ¿cuántos creen que si le pedimos al Señor, Él puede hacer la obra en nosotros? Nos puede quitar lo más grande de esa incredulidad que nos afecta. Primeramente esa incredulidad, porque cuando nosotros creamos otra cosa va a ser, hermano. Nosotros no confiamos, como le digo, ni en nosotros mismos. Entonces necesitamos confiar en el Señor, porque acuérdese que a veces ponemos la confianza también en alguien y cuando le vimos que falló ya no confiamos en nadie. Y tenemos que acordarnos que el hombre falla. El hombre falla y va a seguir fallando, pero el Señor no. El Dios que nosotros tenemos, Él no falla, no le ha fallado nunca a nadie. A nadie le ha fallado. Es el Dios que nosotros tenemos, así como sanaba cuando estuvo en la tierra, cuando estuvo con sus discípulos, sanó a los ciegos, usted sabe, al paralítico lo levantó, al sordo lo hizo oír y sigue haciéndolo. Él sigue haciéndolo. Con solo eso, hermanos, que
que creímos en la palabra del Señor, nos quitó la sordera que teníamos. Amén. La falta de confianza. Entonces, la ceguez, porque a veces estamos ciegos también. No miramos lo que debemos ver. Gloria a Cristo. Entonces, pero el Señor nos ha quitado todo eso, la venda de los ojos, y nos tiene en su casa para que seamos, usted sabe, hijos obedientes de Él. Gloria a Jesús. Para que hagamos su voluntad y que cualquier necesidad que tengamos, vengamos a Él. Pero no, nosotros cuando tenemos necesidad, confiamos en el dinero. Sí, amén. Confiamos en que si tenemos dinero podemos ir al doctor, ¿verdad? Si no tenemos dinero no vamos al doctor a recibir una sanidad. Tenemos más confianza en la medicina que en Dios. Gloria a Cristo. Yo no le digo que no es malo que tome medicina. No, hermano, usted puede tomar medicina, pero siempre la fe primeramente tiene que ser en Dios. Él es el que ha puesto la ciencia y Él es el que ha dado, usted sabe, la sabiduría a los hombres que han hecho medicinas y todo eso, que para las enfermedades. Entonces, pero nosotros muchas veces no confiamos en el Señor y estamos con la mirada puesta en lo que tenemos y en lo que podemos hacer nosotros mismos. Sí, amén. Muchas veces nosotros no nos ponemos en las manos del Señor para que Él haga en nosotros, sino que muchas veces nosotros andamos por nosotros mismos. Y por eso es que no cambiamos, no pasamos de lo mismo. Gloria a Jesús. No pasamos de lo mismo, siempre los mismos. Y la palabra de Dios dice que nuestro alumbrar tiene que ser como la luz de la aurora, ¿no? De aumento en aumento, ¿verdad? Y de poder en poder. Pero nosotros no, a veces vamos, usted sabe, la luz empieza tal vez fuerte y después va bajando, ¿verdad? Amén. La luz se va haciendo más suave en vez de aumentar. Sí, amén. Entonces necesitamos empezar a que esa luz que el Señor ha puesto en nosotros aumente y no vaya para atrás. Creer en las promesas del Señor, creer que Él es el que levanta al paralítico, que Él es el que sana al enfermo. ¿Usted sabe cuántas personas han venido tal vez enfermas a veces aquí que les hicieron la invitación, pero tampoco tuvieron el valor de decir que andaban enfermos? Porque yo creo que me vieron a mí y a usted y dijeron: estos no pueden hacer nada por mí, Sí, es verdad. estos no confían, ni ellos tienen fe, y ¿cómo me van a ayudar? Gloria a Dios. Porque, hermanos, verdad que muchas veces decimos que lo que está a la vista no necesita lentes, ¿verdad? Y así como me ven a mí y a usted, así la gente piensa. Amén. Entonces necesitamos cambiar de actitud, necesitamos cambiar nuestros pensamientos, hermano. Y aquí está el que cambia los pensamientos. Amén. Aquí está con nosotros el que sana, el que nos puede hacer otra persona, el que nos puede cambiar de la manera de pensar y de actuar. De que ya no juzguemos, usted sabe lo que el Señor puede hacer y lo que no puede hacer. Porque estos decían: ¿cómo puede hacer esto? Así mismo decimos nosotros. Gloria a Cristo. No, pero es que el Señor no va a hacer la obra porque yo esto y porque yo lo otro, ¿verdad? Entonces no, tenemos que cambiar y acordarnos que el que hace la obra, otros saben que le dijeron: Señor, si quieres. ¿Por qué cree que le dijeron así? Si quieres, puedes sanarme. Como quien dice: yo no tengo fe, ni creo que lo pueda hacer, o que creo y no dejo de creer, ¿verdad? Como decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, pero el Señor, ¿qué le decía? Sí quiero, sé limpio, sé salvo. El Señor nunca dijo no. Él siempre hizo la obra y la sigue haciendo. Entonces, ¿usted cree que ahora Él dice que no? Él no ha cambiado. La palabra de Dios dice que en Él no hay sombra de variación.
En Él no hay cambio, Él no tiene doblez. Él siempre es el mismo. Entonces Él puede hacer lo que nosotros necesitamos que haga, siempre y cuando nosotros de verdad queramos que el Señor haga en nosotros. Porque a veces el Señor quiere hacer la obra en nosotros, pero no somos nosotros los que no queremos. Somos nosotros los que no somos dóciles para que Él haga la obra en nosotros. Maravilloso es el Señor. Ya no juzguemos, hermano. Ya no digamos por qué el hermano hace esto o por qué dice eso. Si algo le dijeron desde aquí, hermano, y no era para usted, que no se preocupe por eso. Gloria a Dios. Usted no se preocupe por eso, ni piense en que me han dicho esto, me han dicho lo otro. Yo podría decir, a mí me han dicho esto, me han dicho lo otro, ¿verdad? Pero como si yo sé que no es así, ¿yo por qué me voy a preocupar? Gloria a Dios. No me puedo preocupar por eso. No tengo que pensar en esas cosas. Entonces, los fariseos, imagínense cómo juzgaban al maestro. O sea, para ellos él no era el Hijo de Dios. Él no era el Hijo de Dios para ellos. Entonces, así muchas veces nosotros decimos, ese no se ha convertido todavía. Ese en la carne anda. Yo, ¿por qué le voy a obedecer? ¿Verdad? No nos acordamos que la verdad que no nos están mandando ni nos están diciendo haga esto, ni nos obligan a creer, pues, o le obligaron a usted a creer en el Señor. ¿Verdad que a nadie nos han obligado? Fue el Señor el que hizo la obra en nosotros. No fue el hombre. Entonces el hombre no puede tampoco hacernos a nosotros decaer ni pensar en otra cosa. Gloria a Dios. Porque nosotros ya no somos chiquitos, hermanos, aquí. Ni uno de los que estamos aquí, ¿verdad? Que somos nacidos de ayer en el Evangelio. Ya tenemos un rato. Tal vez el que menos tiene tenga un año, pero ya un año no es tan poquito, hermano. Entonces ya no podemos nosotros seguir pensando lo mismo o desconfiando. Tenemos que creer así como estos hombres. Imagínense la fe de estos hombres. Yo me ponía a pensar y digo yo, wow. Y uno no quiere a veces, pero ni para uno pide sanidad. Y menos va a querer llevar a alguien a que sea sano. Porque nos falta la confianza en el Señor. No nos acordamos que Él puede hacer la obra en nosotros. ¿Cuántos van atravesando, como decía la alabanza, el valle de lágrimas? Y lo van atravesando solos porque no piden tampoco ayuda. Porque nadie me puede ayudar en este camino. Cuando podemos pedir ayuda, a veces cuando tenemos una necesidad, podemos decirle a la hermana, al hermano, mire, ore por mí, o ayúdenme a orar por esta petición. Gloria a Cristo. Porque cuando acuérdese que si usted la carga, la suelta, le va a ser más liviano. Pero si nosotros las cargas las llevamos solos, mire, la vamos a sentir más pesada. La vamos a sentir más pesada la carga. Estos se dividieron la carga, no la llevaba uno solo. La llevaban todos. Todos, por eso se les hizo fácil. Porque la fe que tenía uno la tenía el otro también. Gloria. Entonces todos estaban pensando en lo mismo. Todos creían que el maestro podía sanar al hombre. Entonces hicieron todo su esfuerzo hasta llevar el hombre a este lugar. Así mismo podemos hacer nosotros. No solo con el enfermo, sino con nosotros mismos. Porque pongámonos a nosotros primero. Yo no sé qué enfermedad tengamos. Tal vez no sea física. Tal vez no sea física, hermano. Tal vez sea espiritual, imagínate. Gloria a Dios. Porque en este camino, acuérdese que hay cosas que a veces nos desaniman. Pero el Señor es maravilloso y siempre nos habla. Y nosotros podemos tomar ánimo.
como les dijo él a muchos, ten ánimo. Porque muchos de los que estaban eran desanimados y por eso no recibían la sanidad. Y el Señor les decía, ten ánimo, levántate. Entonces, de diferentes maneras. Y otros los pecados tal vez no los dejaban sanarse. Por eso que el Señor les decía, tus pecados te son perdonados. Porque muchos piensan que porque cometieron un pecado el Señor ya no puede hacer nada por él. Entonces así este hombre probablemente decía, no, yo he sido un pecador, el Señor cómo va a hacer algo por mí. Y como el Señor sabía, pues no le dijo levántate ya, sino que le dijo tus pecados te son perdonados. Asimismo el Señor nos dice a nosotros, toda duda que tengas, toda tribulación que estés pasando, solo déjala en mí. Y el Señor, Él hace, pues su palabra dice que vengan a Él los cansados y cargados y Él los hará descansar. Así podemos nosotros venir a Él, porque Él es el que puede quitarnos las cargas. Gloria a Cristo. Él es el único que puede quitarnos las cargas. Entonces, porque el hermano no lo va a hacer. Entonces, y muchas veces nosotros ponemos, como le decía, la confianza en otros. Y cuando ya fallaron, venimos y ya, como que si el Señor hubiese fallado. Y no es así. Nosotros tenemos que dejarle a Él todas las cargas y empezar a ser diferentes, hermano. No a juzgar a los demás, no a decir no, que la persona no cambia. Lo que tenemos que ver es con nosotros mismos, cambiar yo. Yo no puedo decir, los demás no cambian si yo no he cambiado. Lo que tengo que pedirle al Señor es, cámbiame a mí. ¿Verdad? Pero muchas veces, aún cuando oramos, hermano, ¿verdad? Estamos juzgando aún en la oración. Estamos juzgando a los demás. Que mira esos que no oran por esto y esto y esto y esto y lo otro. Gloria a Cristo. Cuando lo que tengo que hacer yo es adorar al Señor yo mismo. Señor, yo te adoro. Amén. A mí, hermano, el Señor no le pide que usted venga preocupado por los que no oran. Gloria a Dios. Sino que tenemos que adorar al Señor de nuestro corazón. Amén. ¿Ven? Y no pensando en aquellos que no lo hacen. Entonces, porque cuando adoramos al Señor, mire, a veces usted no tiene que decirle al Señor, mira Señor, yo estoy enferma de esto, estoy padeciendo de esto. Con solo que le adore, el Señor le sana, Él ya sabe su necesidad, no tiene ni que a veces decirle, Señor, mira, sáname de esto. ¿Cierto? Lo podemos decir, pero muchas veces no espera al Señor que lo digamos, fíjense. El Señor le sana inmediatamente. Gloria a Dios. Muchas veces venimos ahí todos adoloridos y el Señor, cuando ya nos levantamos, ya no sentimos nada. Amén. Se nos va cuando le dejamos a Él las cargas. Y así como esto, al Señor le dejaron que Él hiciera la sanidad, porque ellos no podían hacer nada por el paralítico, solo cargarlo. Imagínense si estos hombres no hubieran creído y hubieran pensado que iban a llevar de regreso al paralítico. No, ellos iban confiando que ellos lo iban a cargar para atrás de regreso. Así tenemos que confiar nosotros, que lo que traemos no lo llevemos de regreso, hermano. Gloria a Dios. Dejémoselo al Señor aquí y Él que haga la obra en nosotros. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Nos vamos a ir temprano hoy.